Buen tiempo. Quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, pelea la buena batalla de la fe, parte 4. Así es, continuamos con esta serie de enseñanzas donde nos estamos edificando, aprendiendo para estar apercibidos, velando en todo tiempo. El Señor dejó instrucciones claras diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha interna en el hombre entre el alma, donde están los deseos de la carne, los sentimientos, las emociones, la voluntad, y el espíritu humano que está vivificado por el poder del Espíritu Santo en aquellos que han recibido a Jesús. Desde el momento que recibes al Señor Jesucristo, tu espíritu se vivifica. Por eso hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración. Pero a partir de ahí comienza un proceso de renovación en el espíritu, que es paso a paso. La regeneración es instantánea. Naces de nuevo en el momento que crees en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Allí naces de nuevo y es lo que se llama regeneración. Repito, la regeneración es instantánea. Pero inmediatamente también comienza la renovación. Y entonces hay una lucha interna entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y tiene que haber una renovación en nuestro ser interior y nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para tal fin, para que nos despojemos del viejo hombre y andemos en el nuevo hombre. Por lo tanto, esa es una de las peleas que el creyente, el cristiano, el discípulo de Cristo tiene presente cada día. Por eso también hay una batalla interna, una batalla con nuestro yo, una batalla con las instrucciones que da el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar preparados, apercibidos de los pensamientos que vienen, de las acciones que queremos ejecutar en función de lo que pensamos. Por eso esta enseñanza es para que podamos estar alertas, apercibidos, como soldados de Cristo, bien preparados, para que nuestras pasiones, concupiscencia, no nos hagan caer. Y para eso tenemos que estar velando, orando, estando en el secreto, leyendo la palabra. Estar en el secreto nos va a ayudar a pelear la buena batalla de la fe, porque vamos a tener conocimiento claro a través de la revelación de las Santas Escrituras. Ahora bien, hemos hablado de la batalla, la buena batalla de la fe, pelear la buena batalla de la fe en función del mensaje esencial, sustancial, básico del evangelio del reino, del evangelio de la paz, del evangelio de la gracia de Dios, del evangelio de la salvación. Pero ahora vamos a hablar en cuanto a la batalla que tenemos interna con nuestro yo. El mismo Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, en la versión Palabra de Dios para Todos. Después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. En el Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí hay una figura bastante clara. Todo aquel que quiera seguir a Jesús, que quiera ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Es decir, está hablando de su yo, de su ser interior, de sus pasiones, de sus decisiones. Tiene que ahora que decidir en función de la instrucción que dan las Santas Escrituras y aplicarla a su vida. Entonces eso es negarse a sí mismo. Aquel que quiere seguir mintiendo o engañando o adulterando, negarse a sí mismo significa que no lo va a hacer más, se va a esforzar para no hacerlo. Y ahora tiene algo a su favor, tiene el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios en él para poder desechar todo aquello que a Dios no le agrada. Y por eso hay una pelea, hay una batalla en nuestro ser interior. Obviamente, como establece la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Lo instantáneo, lo nuevo, es que nacemos de nuevo
y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Y las cosas viejas en cuanto nuestra relación con Dios ya son nuevas ahora, porque lo que nos separaba de Él fue quitado del medio, que es el pecado. Pero la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, y ahí es donde se libra la batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y tenemos que estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10, para vencer en el día malo. Esta figura que estamos viendo acá, tomar la cruz cada día, que dice el Señor Jesucristo, es que todos los días tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Tenemos que clavar en la cruz nuestras emociones, malos sentimientos, malos pensamientos. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la lectura de la palabra, la meditación de ella y la aplicación de ella en nuestras vidas. Y de esa manera clavamos en la cruz el egoísmo, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, los malos pensamientos y todo lo que sale del corazón, lo cual puedes leerlo en Marcos capítulo 7, versículo de 21 al 23. De allí salen los malos pensamientos y todo lo demás. Y entonces esa es una batalla que tenemos que librar con nuestro propio yo, las malas costumbres que traemos, los malos hábitos que traemos, que por un tiempo creímos que eran buenas costumbres, que eran buenos hábitos. Pues comienza entonces esa lucha, comienza entonces esa batalla en nuestro ser interior. Y a lo largo de la escritura podemos ver narrativas de instrucciones que el Espíritu Santo le dio a hombres como por ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, habían personas que andaban según sus pensamientos. Recuerden que Proverbios 23:7 dice que tal cual son los pensamientos de su corazón, así es la persona. O sea, tú eres lo que piensas. Por lo tanto, tiene que haber una renovación en tu mente, en tus pensamientos, a través de la lectura de la palabra, y entonces va a haber una transformación en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de actuar. Por eso establece Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando leemos este mismo pasaje bíblico de Efesios 4:17 en la palabra de Dios para todos, dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Aquí está más claro. Hay personas que reciben al Señor, nacen de nuevo, pero quieren seguir viviendo a su manera. Se dejan llevar por la parte almática, por las concupiscencias, por las pasiones. Por lo tanto, tienes que pelear al armarte del poder del Espíritu Santo que ya está en ti y desechar todo aquello que ya tú sabes, según lo que estás leyendo en la palabra, tienes que dejarlo. Y en ti está el poder de Dios para poder dejarlo. El poder de Dios no es solamente para sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios y mostrarle el poder de Dios, el dunamis de Dios de esa manera, o hablar en otras lenguas, interpretarla, o dar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, o una palabra de profecía. No es solamente para eso el poder de Dios, también es para vivir una vida santa y agradable al Señor, que te la pide. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, santo al Señor. Y eso solamente se puede lograr a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando seguimos leyendo ahí, el apóstol Pablo sigue aconsejando ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 22, en la misma versión que te acabo de mencionar, la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Escuche, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Los deseos engañosos están en el corazón. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y el único que lo conoce es el Señor, dice el versículo 10 de Jeremías 17. Por lo tanto, el Espíritu Santo te quiere guiar a toda verdad y tú tienes que colaborar. Como dije hace unos minutos, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Por lo tanto, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Hay una batalla que está internamente y que nosotros podemos vencerla de la mano del Espíritu Santo de Dios, colaborando y cediendo nuestra voluntad al Señor. Esa misma palabra que estamos leyendo en Efesios 4:22, en el Reina Valera 1960, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea que esto requiere de tu voluntad, que tú cedas tu voluntad, que te niegues a ti mismo, que tomas tu cruz para que entonces no te dejes engañar por los deseos engañosos del viejo hombre. Esa figura que muestra el apóstol Pablo acerca de nuestra naturaleza pecaminosa en cuanto al viejo hombre, él lo hace ver en Gálatas 5:24, dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow, esta figura que expresa el apóstol Pablo a través de Gálatas 5:24 nos da a entender que nosotros, los que somos de Cristo, tenemos que crucificar nuestro yo. Tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas para que muera nuestro yo y viva Él en nosotros. El mismo Pablo lo practicaba. Cuando usted lee Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio por mí por amor. Él practicaba lo que instruía, lo que acabamos de leer en Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, si tú eres de Cristo, si eres cristiano, si realmente has creído en el Señor, tú tienes que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, con tu manera de hablar, con tu manera de ver, con tu manera de vestir, con tu manera de hacer negocios, con tu manera de trabajar. Tienes que mostrar que estás crucificado al sistema de este mundo, que estás muerto para este mundo y que vives para Cristo. Pero hay personas que se dicen ser cristianas y tú ves la manera de vestir, tú ves su manera de hablar, tú ves su manera de hacer negocio, que ciertamente dejan mucho que pensar de que realmente sean cristianos. Son religiosos, son personas fariseas que dicen que son cristianos, que quizás se congregan en algún lugar, y digo esto con mucho respeto, pero con mucha precisión, certeza, para que se pueda redarguir esta persona que están viviendo de esta manera, porque decir que son cristianos y no crucificar la carne con sus deseos y pasiones y querer vestirse de una manera sensual o hablar de una manera sensual o tener chistes de mal gusto o sarcasmo o mentiras o lujurias o adulterios o pensamientos que acarician su mente que no son agradables a Dios, no ha crucificado entonces su carne, como aquí estamos leyendo. Y es necesario que el cristiano pelee la buena batalla de la fe, porque nuestro Señor Jesús la peleó por nosotros. En el Getsemaní, Él peleó con su yo. Su yo no quería ir a la cruz. Él le dice al Padre, Padre, para ti todo es posible. Pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? De ir a la cruz, de sentir la separación por un momento de su padre, como lo sintió allí cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo decía en la cruz, pero estando allí en el huerto de Getsemaní, él le pedía esto al Padre, era su alma que lo estaba pidiendo, porque de hecho les testifica a Pedro, Jacobo y Juan y le dice, tengo una angustia hasta la muerte, estoy triste. Era su alma que sentía eso, porque él era 100% hombre, 100% Dios. Por lo tanto, él ahí nos está enseñando cómo negarse a sí mismo, porque él no quería pasar esta copa humanamente hablando. Por supuesto, quería obedecer a su padre, pero había una lucha interior. El mismo Jesús tenía una lucha interior en ese momento, como la puedes tener tú, como la puedo tener yo, y tenemos que pelear esa buena batalla en Cristo Jesús, porque Él venció al mundo. Él nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones, yo las tuve, dice el Señor Jesús, pero yo vencí al mundo, tú también puedes vencer al mundo. Allí en ese contexto del Getsemaní, el Señor nos dice cuál es la fórmula para nosotros poder vencer. Él dice, velad, vigilad y orad para que no entres en tentación, para que no caigas en tentación. Y nos dice claramente, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta enseñanza es profunda y va a ser extendida. Lo vamos a ensanchar
a ampliar. Así que es necesario que no te detengas en seguir escuchando estas píldoras de fe, porque ciertamente creceremos juntos en el conocimiento de esta pelea, de esta batalla que tenemos interna. Y así de esa manera podremos decir con plena convicción de fe que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.